Buenos días, estamos en este diplomado de diseño internacional de estructuras sismorresistentes con un enfoque práctico, desarrollando el módulo de diseño de estructuras de concreto bajo acción sísmica basado en la ACI 318 y analizando en particular las estructuras tipo pórticos o marcos. Hemos planteado las consideraciones para el análisis estructural y en esta parte vamos a ver un procedimiento para hacer la redistribución de momentos que también está indicado en el reglamento de referencia. Bueno, vamos a hacer como es justamente este diplomado un enfoque práctico. Vamos a considerar el diseño que estamos siguiendo en este módulo relativo al ejemplo de diseño sísmico de un edificio estructurado con pórticos de hormigón armado, según el reglamento argentino IMPRESIRSOC 103, parte 2, que es para construcciones de hormigón armado, del año 2005 y que se puede bajar en forma gratuita de la página de CIRSOC. Entonces lo que vamos a plantear es la redistribución de momentos, tomando como ejemplo una viga de este pórtico, de uno de los planos de pórticos que tiene este edificio. Entonces, bueno, acá tenemos uno de los planos del pórtico en la dirección I, en particular el pórtico I sub 4, y vamos a tomar de este nivel las vigas 148 a 153. Bueno, ya como decíamos, ya hicimos el análisis estructural, entonces del análisis estructural tenemos los diagramas de esfuerzos de esfuerzo de momento flector, perdón, entre otros resultados de este análisis estructural, para la combinación de carga 1,2 del D más 0,5 del L más sismo vertical más sismo horizontal hacia la derecha. Entonces, bueno, el diagrama momento flector es que nos permite obtener, por ejemplo, un programa computacional con los valores de momentos en nodos, o sea, ejes de columna. Bueno, también no solamente para ese estado de carga tenemos los diagramas de momentos flectores, sino para todos los otros estados de carga. Bueno, cada reglamento indica que se deben realizar, o sea, combinaciones con los distintos coeficientes de mayoración. Así que bueno, todos estos diagramas son los que hay que considerar para hacer esta redistribución de momentos. Y bueno, ¿y qué es lo que queremos lograr con esta redistribución de momentos? Bueno, pasar de este diagrama a este otro diagrama que tenemos acá en la figura C. ¿Y qué implica la redistribución de momentos? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, como están marcados en los rectángulos verdes, que todas las demandas de momento flector, en este caso en kilonewtons metros, a cara de viga, momentos negativos, sean todos iguales para todas las vigas y que a su vez sean iguales a todos los momentos positivos a cara de columna para las vigas que estamos considerando. Entonces, lo que queremos llegar es pasar de estos momentos, que son todos distintos a eje de columnas, a estos momentos que justamente se llega mediante este procedimiento de redistribución de momentos, que son todos iguales a cara de columna. ¿Por qué estamos considerando los momentos a cara de columnas? Bueno, porque en el pórtico que consideramos recién, el mecanismo de colapso que se ha propuesto es la formación de rótulas plásticas en todos los extremos de viga. Por eso es que estamos haciendo la redistribución de momentos respecto a las secciones que están junto a las columnas. Bueno, ese es el procedimiento que vamos a plantear. Cómo pasar del diagrama denominado A aquí al diagrama C, que es el resultado de la distribución. De esta manera, bueno, ya habíamos analizado en el curso las ventajas o las razones de por qué hacer la redistribución de momentos, pero bueno, vemos que para esta viga todos los
los esfuerzos o los momentos flectores son iguales y por lo tanto el diseño de la armadura va a ser igual para todas las vigas. Entonces, bueno, vamos a elaborar una planilla como la que está acá, que es la que vamos a ir analizando en este video, para llegar a esta columna 8 que tiene justamente para cada viga y para cada extremo A y B, los valores de momento flector positivo y negativo en ambos extremos de viga. Bueno, estos 371,3 son los momentos flectores en kilonewton metros en cara internas de columna, tanto negativos como positivos en todas las vigas, desde las 148 a las 153, que son las que están marcadas acá. Así que bueno, ahí el de 3, 8, 14 hace referencia a 3, 8, 14, 20 a las columnas donde estas vigas se vinculan. Entonces, a esto es lo que queremos llegar. Después hay un proceso de verificación, pero básicamente esta columna es resultado que nos va a permitir armar estos diagramas de momentos flectores con redistribución de momentos para que a partir de allí tengamos entonces la demanda con la cual iniciar el diseño de estas vigas. Bueno, empezamos con la primera fila. Las primeras filas se refieren a los resultados del análisis estructural. Entonces, podemos ir al programa computacional y leer, en este caso para la combinación 1,2 del D más 0,5 del L más sismo vertical, cuáles son para las vigas en consideración los momentos flectores en extremos A y B de cada viga. Entonces, por eso dice acá, se muestra para cada viga los valores de los momentos de flexión referidos a los apoyos A y B correspondiente al estado de cargas gravitatorias mayor A, bueno, con la inclusión del sismo vertical. Esto es simplemente resultado del análisis estructural, lo leemos en los programas computacionales. Bueno, la segunda columna, la B, es lo mismo, nada más que para el modelo sometido a sismo horizontal hacia derecha. Entonces, y dice, se indica para cada viga, en ambos apoyos A y B, los valores de los momentos de flexión correspondientes al estado de carga sísmica horizontal hacia derecha. En esta línea se muestra además la suma de los momentos sísmicos. Es decir, si sumamos todos estos momentos, bueno, llegamos a este valor. Y este es importante porque para pórticos regulares, donde los puntos de inflexión en las columnas para un piso en particular se encuentran aproximadamente a la misma altura, la suma de los momentos extremos de vigas son proporcionales al esfuerzo de corte de piso. Y este valor debe mantenerse constante en todo el proceso de redistribución para prevenir una pérdida de corte sísmico en el piso. Entonces vamos a hacer redistribución de momentos, vamos a considerar o controlar que esa redistribución de momentos no supere los valores máximos de redistribución que están fijados en el reglamento, pero a su vez vamos a controlar entonces que el corte de piso no se altere con esta suma de momentos en extremo de vista. Bueno, la tercera fila o fila C también viene del análisis, son datos del análisis estructural, y dice, se muestra para cada viga los valores de los momentos de flexión referidos a los apoyos A y B, correspondiente al estado combinado de cargas gravitatorias mayoradas y sísmicas obtenidas del análisis elástico. Así que bueno, todo esto es, hasta acá, simplemente lectura de los valores de momento flector en kilonewton metros para los extremos A y B de cada una de las vigas del pórtico que estamos analizando en el nivel que estamos analizando. Bueno, ya acá empieza ya el proceso de redistribución y lo que hacemos en esta fila D es marcar cuál es el máximo valor en kilonewton metros de momentos que podemos redistribuir. Entonces,
Dice acá, se indica que la mayor disminución permitida del valor máximo absoluto de los momentos de flexión correspondiente a cada viga. La redistribución de momentos será tal que no se reduzca más del 30% del máximo momento de flexión de la viga considerada para cualquier estado de carga. Entonces, por ejemplo, en la viga 148, los momentos máximos, los momentos de extremos son 426,3, 503,8. Se toma el máximo absoluto, 503,8, se le saca el 30% y eso nos da 151,1, que sería la máxima redistribución que podemos hacer. Es decir, partiendo acá, en momentos de eje de columna, para este estado de carga no podemos variar en más o menos 151,1. Eso lo hacemos en las últimas filas de esta planilla, porque bueno, está fijado los valores máximos de redistribución que son posibles. Bueno, ahora en la fila C vamos a hacer que, mediante esta modificación ya de los diagramas que vienen de momento flector del análisis estructural, vamos a hacer una modificación para que sean iguales los momentos positivos y negativos a ejes de columna. Entonces, fíjense, bueno, cada columna, a eje de columna, en los extremos A y B de la viga, teníamos esto, por ejemplo, el momento negativo que era variable en cada una de las vigas y lo mismo los momentos positivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que todos los momentos, por ejemplo, los positivos sean iguales y que todos los momentos negativos también sean iguales. Estamos hablando de momentos en extremo de viga, pero a eje de columna. La suma se mantiene eh, este valor de que habíamos dicho, de que usamos de control para no variar el corte de piso. Entonces veamos cómo pasamos de estos momentos, que son momentos a eje de columna, que vienen del análisis estructural para esta combinación de estados de cargas, a estos valores donde los momentos son iguales, porque queremos lograr justamente un procedimiento para llegar a momentos iguales, tanto positivos como negativos, a cara de columna. Pero ahora todavía estamos en eje de columna. Entonces, ¿cómo se logra que todos esos momentos sean iguales? Bueno, se indica la igualdad promedio de los momentos positivos y negativos a ejes de columna. Es decir, para momento positivo tomamos 426 más 461 más 278,5. Bueno, todos los momentos positivos a eje de columna lo dividimos por 6 porque 6 son las columnas que tenemos en este pórtico y nos da 392,7, que es el momento que vamos a asignarle a las 392,6, 392,6, el momento que le vamos a asignar a eje de columna en el extremo de viga correspondiente a momento positivo. Si vamos al apoyo B, bueno, sumamos los momentos que tenemos: 503, 552, 470, sumamos los 6 momentos que tenemos como momento negativo y lo dividimos por 6 y entonces tenemos este promedio de 507,2, que es el momento asignado a eje de columna en cada extremo B de todas las vigas que forman este nivel. La suma de momento de flexión última, columna de la planilla, se mantiene constante, este valor que decíamos recién, respecto al que habíamos hecho cuando consideramos el estado de carga en la fila C. Bueno, ahí están estos 426, 503,8 están representados acá, que es el diagrama momento flector que hemos obtenido para esta combinación de carga. Son estos valores los que están puestos allí, y estos valores son los que están puestos allí, reflejados también en la tabla que estamos analizando. Entonces, ya tenemos
Como momento negativo, a eje de columna, todos los momentos iguales, 507,2. A eje de columna con movimientos positivos, todos los momentos iguales, 392,7. Así que bueno, ya tenemos la igualdad de momento eh, a eje de columna, momento positivo por un lado, momentos negativos por el otro. Vamos a la fila F y ahora lo que hacemos es, a partir de esa acción que realizamos recién, lograr identificar cuáles son los, o calcular cuáles son los momentos a cara de columna. Esto se puede hacer desde el punto de vista teórico, está en el apunte del curso, o bueno, con los programas computacionales uno bueno, lee la ordenada que corresponde. Entonces, si nosotros vamos para este diagrama, los diagramas de momentos que recién mencionamos, con igualdad de momento positivo y negativo a eje de columna, ahora para ese diagrama de momento leemos cuáles son los momentos flectores en kilonewton metros en extremos de cada viga, pero ahora a cara de columna, que es lo que, bueno, lo que después nos va a interesar porque a cara de columnas queremos que sean iguales esos momentos. Pero bueno, entonces estamos en esta fila F, y dice, se muestra para ambos extremos de la viga A y B los valores de los momentos de flexión referidos a las caras de las columnas correspondientes, porque hasta ahora nos estamos refiriendo a eje de columna. Estos se pueden obtener gráficamente o mediante cálculos analíticos, empleando los valores de los momentos de eje de columna que están al final del apunte de esta unidad. Es evidente que los valores obtenidos mediante cualquier procedimiento gráfico, más allá de sus aproximaciones, debe arrojar valores similares al resultado del procedimiento analítico, bueno, como en todo procedimiento. Es necesario la determinación de los momentos a caras de las columnas, ya que allí es donde se ha supuesto en el mecanismo de colapso adoptado que se van a producir las roturas plásticas. Por eso es que pasamos de momentos a eje de columna a momentos, con esta fila F, de cara de columna. Bueno, entonces nosotros recién habíamos leído estos 507, habíamos igualado los momentos flectores negativos a eje de columna, y ahora, bueno, simplemente leyendo el programa computacional, por ejemplo, vemos cuánto valen estos momentos, pero a cara de columna, no a eje. Entonces, el momento que era 507,2 a eje de columna, a cara de columna pasa a 401,7. Y así para los momentos positivos. En esta columna teníamos un momento a eje de columna de 392,7, cuando leemos a cara de columna es de 336. Bueno, está aclarado, el procedimiento analítico está al final del apunte de clase. Bueno, vamos a pasar ahora a la fila G, donde lo que vamos a hacer es la igualdad de momentos negativos y positivos a cara de columna por cada una de las vigas. Veamos cómo hacemos esto. Entonces, la columna C se indica para cada viga la igualdad de momentos negativos y positivos a las caras de columna. ¿Cómo vamos a obtener ese valor? Bueno, vamos a sumar lo que ya habíamos obtenido a cara de columna, positivo y negativo, 336 y 401,7, lo dividimos por 2. Eso nos da el momento de 368,8. 368,8. Bueno, y así vamos haciendo con cada uno de las otras vigas. Por ejemplo, la viga 149, tenemos que sumar los 328 más los 389,5, lo dividimos por 2 para obtener 358,9, que es el valor que está acá. Entonces, en la fila G pasamos
de valores de momento flector a caras de columna que eran distintos a valores de momento flector en caras de columnas que son iguales. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en la fila H? Entonces el resultado de la fila G es este que está acá. Leemos momentos iguales, positivos y negativos en cada una de las vigas, como podemos ver acá. Pero ¿qué queremos hacer ahora? Que bueno, que en todas las vigas, tanto en el extremo A como en el extremo B, y para momentos positivos y negativos, los momentos sean iguales. Hasta ahora hemos logrado la igualdad solamente en cada viga, pero no en todas las vigas. Y eso es lo que hacemos ahora en la fila H. Entonces veamos cómo hacemos en la fila H. Bueno, puede observarse que los valores promedio de los momentos a las caras de la columna son distintos para cada viga. Esto que veíamos acá. Acá es 368,8, pero acá cambia, 359,9. Bueno, y esto es debido a las diferentes luces y anchos de columna. Como el objetivo de la redistribución es igualar los valores de los momentos de flexión a las caras de las columnas, de manera que la cantidad de disposición de las longitudes se aproxime al óptimo, se procede a sumar los valores promedio de cada viga y se los divide por el número de vanos correspondientes. Entonces sumamos 368,8, sumamos 358,9, sumamos 84,2, bueno, y así vamos sumando los momentos flectores en cada uno de los vanos que tenemos y obtenemos el promedio que es 371,3 que está indicado también acá. Entonces, bueno, 371,3 es justamente el momento flector redistribuido que tenemos en los extremos de viga A y B para cada una de las vigas de este pórtico en este nivel. Ahí, bueno, ese es el valor de redistribución ahí termina la parte principal del procedimiento de redistribución de momentos, es decir, logramos tanto para el extremo B como para el extremo A, para todas las vigas de este pórtico y en este nivel, para esta combinación de carga, que es la más desfavorable, el mismo momento, la misma demanda de momento flector en las caras internas de columnas, que es donde nosotros hemos dispuesto la posible formación de rótulas plásticas. Entonces, todas las rótulas plásticas de este pórtico y de esta viga particular de este pórtico en este nivel, en el primer nivel, tienen una demanda de 371,3 kilonewton-metros y entonces después hay que pasar a diseñar la armadura por flexión para estos 371,3 kilonewton por metro. Pero ahora son todos iguales, tanto para momentos positivos como para momentos negativos. Bueno, haciendo un rápido repaso, nosotros entonces no teníamos esos momentos. Primero partimos de momentos a eje de columna, porque es lo que nos da el análisis estructural, pero cada un momento a eje de columna era distinto, tanto en cada una de las vigas, para momentos positivos, negativos, como para momentos positivos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue primero tomar todos estos datos desde momentos flectores en extremo de viga para toda esta combinación de estados de carga. Después lo que primero que hicimos es igualar todos los momentos positivos y negativos a cara de columna, es decir, básicamente eh, llegamos a que sumamos todos los momentos flectores en extremo de viga A y los dividimos por los 6 vanos, sumamos todos los momentos flectores en extremo B de cada viga y lo dividimos por los 6 vanos y obtuvimos entonces cuál era el momento que vamos a tener en los extremos A, momentos positivos, para a eje de columna para todas las vigas y el momento en todas las secciones B de las vigas a eje de columna.
Pero bueno, después esos valores que están acá, 507,2, fíjense, son todos iguales, o este 392,7, que son los momentos positivos, que son todos iguales, lo teníamos que llevar a cara de columna, que es donde se producen las rótulas plásticas. Entonces, ¿cómo hicimos para llevarlos a cara de columna? Bueno, simplemente se lee o se calcula también en forma analítica, pero se puede leer en los programas computacionales, en vez de leer en el nodo, leo a cara de columna. Bueno, ahora a cara de columna todos los momentos negativos son distintos, todos los momentos positivos a cara de columna son distintos. Lo primero que hicimos es, para cada viga, lograr el mismo momento positivo y negativo. ¿Cómo hacíamos? Sumamos estos dos y lo dividíamos por dos. Sumamos todo, lo dividimos por dos, en la otra viga sumamos los dos, dividimos por dos, y así llegamos a el mismo momento flector de demanda a cara de columna en cada viga. Pero el problema, o sea, tanto en el extremo A y el extremo B de cada viga tiene el mismo momento, pero son variables de viga a viga. Entonces, para hacer esta última modificación, sumamos todos estos valores, los dividimos por 6, y ese es el momento asignado, 371,3, como momento redistribuido a cara de columna para todas las vigas de este nivel y de este pórtico en particular. 171,3 kilonewton-metros, demanda de momento flector para estas vigas de este nivel, para este estado de carga que es el más desfavorable, a cara de columna, que es donde vamos a tener la eh, bueno, justamente la formación de rótulas plásticas. Estas son lo que está recuadrado en verde y en azul, es decir, los 371,3 kilonewton metros, es la demanda para las secciones correspondientes a las rótulas de demanda flexión, para las secciones correspondientes a las rótulas plásticas, y con esta demanda es la que vamos a hacer el diseño de la armadura de flexión, es decir, con la demanda de momentos flectores redistribuidos a cara interna de columna, donde la redistribución implicó llegar al mismo momento negativo y positivo para todos los extremos de vía, que es donde están ubicadas las rótulas plásticas. Bueno, vamos ahora a las verificaciones. Entonces, bueno, las verificaciones hay que hacerlas a eje de columna. Entonces ahora volvemos de estos 371,3 a cada columna, cómo determinamos los momentos que corresponden a eje de columna. ¿Y por qué volvemos a eje de columna? Bueno, porque a eje de columna es donde están determinados los valores de máximos momentos posibles a redistribuir, o en qué cantidad de kilonewton metros podemos reducir o aumentar el momento correspondiente a eje de columna. Entonces hay que volver a eje de columna. Entonces vamos a la fila I. Entonces, para obtener los momentos de flexión resultantes a eje de columna, la diferencia entre el valor promedio obtenido, 371,3, línea 9, o sea, estos son para llegar a estos valores, con lo correspondiente a los valores de la fila de la línea 6 para cada apoyo, estos que están remarcados acá, que eran los momentos a cara de columnas, debe sumarse y restarse a los valores de la línea 5, es decir, los que están acá, donde habíamos obtenido los momentos iguales, o sea, todos los momentos iguales positivos y todos los momentos iguales negativos en los extremos A y B de todas las vigas de ese nivel, pero a eje de columna. Y ahí obtenemos esa diferencia. Entonces, por ejemplo, para la primera viga, en la línea 6 tenemos, bueno, los 371,3, que son momentos redistribuidos a cara de columna. Les restamos los 336, que son los momentos a cara de columnas
antes de hacer la redistribución. Eso nos da 35,3. Entonces, si vamos a la fila 5, los momentos que teníamos nosotros como positivo a eje de columna era 352,7. Perdón, 392,7. Entonces, el 392,7 le tenemos que sumar el 35,3 y eso nos da 428 kilonewton-metros, que es el momento flector que corresponde ahora a, eh, a eje de columna, una vez de haber logrado esta redistribución de momento. Bueno, ¿cómo obtenemos este 476,9? Bueno, teníamos nosotros 392,7, que bueno, era el momento que corresponde a la fila 5, no, sí, el de la fila 6, donde, perdón, eso era la diferencia. Ahora tenemos el 507,2, que era el de la fila 5, el momento negativo, cuando habíamos hecho a eje de columna en la igualdad de todos los momentos negativos. Entonces ahora hay que restarle esta otra diferencia que corresponde a, bueno, otra diferencia esta de. Entonces, los 507,2, que era el momento que teníamos a eje de columna, le restamos esta diferencia y tenemos los 476,9, que son los valores de momentos flectores a eje de columna. Entonces lo único que estamos haciendo acá es, habiendo logrado estos valores iguales de momentos positivos y negativos, cada de columna, un momento le corresponde a eje de columna, porque a eje de columna es donde después vamos a poder verificar si lo que hemos variado el momento flector respecto del análisis estructural original no es mayor al 30%, que es el límite que indica la norma. Entonces, bueno, tenemos en esta fila I todos los valores de momento flector en kilonewton-metros para eje de columna. Pasamos entonces de la fila G, que teníamos momentos flectores a cara de columna, que eran todos iguales, a esta fila I, donde tenemos los momentos a eje de columna, donde, bueno, van siendo distintos, evidentemente, porque lo que hemos igualado es lo que corresponde a cada interna de columna. Bueno, entonces ahí tenemos estos momentos flectores que ahora entonces los destacamos porque nos estamos refiriendo a momentos en eje de columna. Bueno, y entonces ahora tenemos que sacar cuál es la diferencia entre los momentos que tenemos a eje de columna una vez que hicimos la reducción del momento flector y cuál era el momento original que teníamos a eje de columna. Bueno, y esa diferencia no podía ser mayor al 30% del máximo valor absoluto, que era 151,1 kilonewton-metros. Entonces, de acuerdo al análisis estructural, a eje de columna teníamos, por ejemplo, para el extremo B de esta viga, 503,8. Tomamos el 503 porque hay que tomar el que sea mayor en valor absoluto. Pero ahora, cuando hicimos la redistribución de momento y calculamos otra vez cuánto era el momento a eje de columna, después de haber hecho la redistribución de momento, estos 503 van a ser 476,9. Esto, lo que tenía cuando me arrojó el análisis estructural a eje de columna y lo que tengo ahora, después de haber hecho a eje de columna la redistribución de momentos, bueno, esa diferencia es de 26,9 y es menor al 151,1 que habíamos calculado para esta. Lo que hacemos ahora, justamente calcular cada diferencia de momento flector entre este valor de eje de columna luego de la redistribución, eje de columna antes de la redistribución.
y vemos que en cada caso tenemos que verificar que no se superen los límites. Este era el valor límite, que era el 30% del valor más grande. Entonces, este valor no puede ser más grande que este, que es el límite que permite el reglamento. También tenemos que verificar acá, cuando hacemos momentos resultantes a eje de columna, que la suma se mantenga constante, como ya habíamos verificado en los otros casos. Y bueno, de esta manera entonces concluye este proceso de redistribución de momentos. Partimos de datos del análisis estructural, pero modificamos los valores, básicamente estamos modificando estos valores de momento flector en extremo de viga para llegar a que todas las vigas, tanto con momento positivo como negativo, tengan el mismo valor de demanda, porque con esto vamos a dimensionar las secciones donde están las rótulas que le hemos dispuesto junto con convocar interna de columna. Pero una vez que logramos eso, tenemos que volver a determinar, bueno, para estos momentos acá de columna, cómo son los momentos a eje de columna, verificar que la suma se mantenga constante y verificar también de que la variación entre este momento flector a eje de columna respecto al momento flector que teníamos del análisis estructural no sea mayor al 30% que le corresponde a cada uno. Bueno, y de esta manera finaliza este proceso de redistribución de momentos que tiene como objeto de determinar cuáles son las demandas a tanto momento positivo como negativo, ambas demandas iguales, para las secciones en cara interna de columna, que es donde están dispuestas las rótulas plásticas en este pórtico que estamos diseñando. Entonces, esto viene del análisis estructural, momentos a eje de columna. Esto es lo que nosotros logramos con este procedimiento de redistribución de momentos a cara de columna. Pero las verificaciones que hay que hacer, tanto que la suma de momentos se mantenga constante, como que la reducción de estos momentos no sea mayor al 30%, la hacemos siempre a eje de columna. Por eso que una vez que obtuvimos esto, tuvimos que volver a calcular cuántos eran los momentos correspondientes a eje de columna y verificar que la variación entre este valor y este valor fuera, perdón, entre este valor y este valor fuese menor al 30% de este valor que es el valor límite que da el reglamento. Bueno, muchas gracias, hasta luego.